Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. A partir de este momento y en la próxima hora tenemos el análisis de coyuntura con 3 temas que presentamos a través de titulares. El primero de ellos es noticia la ONU. Una decisión mundial evidencia la aspiración del respeto por el multilateralismo y el derecho a la autodeterminación. En ese contexto, analizamos lo vivido este jueves en la ONU, en donde Cuba recibe masivo respaldo a resolución para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos en su contra. Lo analizamos entonces. Segundo tema que es noticia, El Salvador. De la capital de este país, San Salvador, salen 2 caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. Se unen las que salían de Honduras. Una partió el domingo, la otra ayer. ¿Cuál es la situación social de esta nación centroamericana, de El Salvador? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se va este grupo de personas que suman más de 1.200? Vamos a revisarlo. Y tercer tema que es noticia Argentina. Se cumplen 15 meses de la desaparición del activista social Santiago Maldonado. Su familia denuncia que el caso judicial está plagado de irregularidades. Aunque la gran prensa intenta olvidar, me refiero a la prensa argentina, diversos sectores de esta nación del sur del continente se resisten y exigen justicia. Tenemos el análisis aquí en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 189. Votos en contra, 2. Abstenciones, 0. Es noticia Naciones Unidas en Nueva York. Aunque en medio del bloqueo, Cuba celebra la contundente victoria en Naciones Unidas. 189 países respaldan la resolución que reclama el fin del cerco económico, comercial y financiero impuesto a la isla por Estados Unidos durante hace más de medio siglo. Aquí tenemos los detalles. Con 189 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, Cuba obtuvo nuevamente el respaldo de los miembros de la Asamblea General de la ONU en su lucha contra el bloqueo de Estados Unidos. Solo la potencia del norte y su aliado Israel votaron en contra del levantamiento del cerco. La votación este año estuvo marcada por las presiones de Washington para desacreditar a La Habana, al presentar 8 enmiendas al proyecto de resolución que busca poner fin al bloqueo. Las enmiendas no tuvieron el respaldo que la Casa Blanca esperaba. La primera derrota para Estados Unidos fue la determinación del plenario de dejar la decisión sobre las enmiendas a 2/3 de los votos y no por mayoría simple. Posteriormente, las enmiendas fueron rechazadas una a una. Entre 113 y 115 países votaron en contra, entre 66 y 64 se abstuvieron y solo 13 estuvieron siempre a favor de las enmiendas. De nuevo, Estados Unidos, Israel y se sumó Ucrania. En sintonía con su política exterior, los únicos países de la región en abstenerse fueron Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil y México. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró la nueva muestra de solidaridad de los países del mundo. En su cuenta en Twitter escribió: victoria de nuestra Cuba, sufren los Estados Unidos 10 derrotas en una. Los pueblos del mundo votaron por Cuba porque saben que nuestra causa es verdaderamente justa. A Cuba se respeta, por Fidel y Raúl, por la revolución y por el pueblo cubano, no más bloqueo. Durante su intervención en la sesión de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que Estados Unidos no posee autoridad moral para criticar a ninguna nación en materia de derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos. Rechazamos la reiterada manipulación de estos con fines políticos y los dobles raseros que le caracterizan. Su gobierno es responsable de crímenes contra la humanidad. Fue el que usó el arma nuclear contra la población civil. Es el que desarrolla armas de exterminio en masa. Inicia ahora una nueva carrera armamentista. Perfecciona las armas nucleares, las convencionales de gran letalidad, las autónomas, y es el que militariza el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. El gobierno venezolano felicitó la inobjetable y contundente victoria del pueblo cubano en la ONU.
Victoria de la verdad, victoria de la dignidad, victoria de Cuba, victoria nuestra, victoria del ALBA, victoria del movimiento de países no alineados, victoria de la humanidad. Es así, un día histórico. 27 años, pero yo diría que de los 27 años, este es el año más sabroso, la victoria más sabrosa que se ha obtenido en Naciones Unidas a favor de Cuba, en contra del bloqueo criminal y la persecución financiera. Y todo eso debe darnos cada vez más la razón de que estamos, como le gusta decir a ellos, estamos del lado correcto de la historia. Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial del gobierno estadounidense, su respuesta a los países que lo desafiaron empieza a llegar por cuenta del consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Este jueves, el funcionario anunció más presión y sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. La potencia del norte insiste en imponer su política sancionatoria y guerrerista al tropezarse con la defensa de los pueblos del mundo, al multilateralismo, la soberanía y la autodeterminación. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada en Nueva York ante la Organización de Naciones Unidas. Y precisamente hasta allá nos vamos con nuestro corresponsal. Se encuentra allí en esta ciudad, a las afueras de Naciones Unidas, aún aguantando un poquitico de frío, Jorge Gestoso. Hola Jorge, muy buenas noches. Déjame preguntarte, además de lo que vimos, ¿hay algunos hechos que realmente destaquen que no hayamos visto? Eso es lo primero que quiero preguntarte. Y lo segundo, el contexto político en el que se da precisamente esta votación histórica para Cuba. Muy buenas noches. Bueno, te digo, Tatiana, que en definitiva sí, esto es lo que vivimos hoy, es la pieza de una jugada de ajedrez que ha intentado Estados Unidos y le salió el tiro por la culata aquí, es decir, trató de enlodar a Cuba apuntando a hablar del tema de los derechos humanos y perfectamente pudo identificar Bruno Rodríguez, el canciller cubano, que justamente en ese terreno, en ese capítulo, Estados Unidos por lo menos delineó una serie de aspectos en donde tiene muchas asignaturas pendientes y, como decía el canciller cubano, no tiene la autoridad moral para dictar qué país sí o qué país no puede tener ese tema de derechos humanos cuestionable. Una derrota muy importante, pero que calza en un aspecto, como tú me consultabas entonces, Tatiana, en un juego de geopolítica nacional e internacional. A nivel nacional, acá el Partido Republicano, que es el partido de Donald Trump, tiene en 5 días una elección congresional que puede hacerle perder por lo menos la mayoría en una de las dos cámaras. Estamos hablando de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Eso podría significar para el presidente Trump que le hagan un juicio político y terminar así como le pasó con Richard Nixon su presidencia. De ahí es que sale en este frente, como fue a través de las enmiendas, pero en el frente internacional, a despotricar, a largar manotones de ahogado y entonces empieza a descalificar. Ahora, lo que en la época de la Guerra Fría llamó el eje del mal a la Unión Soviética, ahora sale a usar el mismo patrón de insultos de la Guerra Fría contra América Latina y sale a través del asesor de Seguridad Nacional John Bolton, un halcón de línea dura, de trayectoria de halcón de línea dura de extrema derecha, a decir esta jornada de hoy que Cuba, Venezuela y Nicaragua se habían transformado en el triángulo de la tiranía. Esta gente es la que dice que los miembros de la caravana migrante que viene de Honduras está a 1.500 kilómetros de la frontera y mandan 15.000 tropas en la frontera con México, trae la lepra, trae la tuberculosis, trae la viruela, está hablando de que van a invadir, tratan a los migrantes. El tema de inmigración lo están haciendo tema central de esta campaña a 5 días. Entonces el tema es, en definitiva, para decirlo en pocas palabras, Tatiana, la exacerbación del odio y el miedo,
lo que trataron de hacer en este día de hoy, aquí, y le salió el tiro por la culata, era otra vez no solamente ensuciar a Cuba, sino que crear antecedentes de miedo, antecedentes de justamente de todo tipo de sentimientos justamente negativos contra nuestros migrantes, nuestros inmigrantes, nuestra América Latina y nuestros países que tienen gobiernos que no aceptan que su soberanía sea cuestionada. Esto era una parte de ese rompecabezas y como tú lo decías muy bien, de 191 países, 189 votaron a favor de Cuba, le salió el tiro por la culata, se van esta noche. Con silencio absoluto, aquí no hubo reacción a nivel oficial ni de la gran prensa hegemónica. Esto está pasando por debajo del radar porque en definitiva se siente el ambiente de que esto es una bofetada que ha vivido una vez más 27 años seguidos. Hoy esta es la 27ª oportunidad en donde otra vez la comunidad mundial dice apostamos al multilateralismo, al respeto a los derechos humanos y no apostamos a este bloqueo que en definitiva ha tenido para Cuba efectos absolutamente devastadores en cuanto a comercio, a economía y a finanzas, 930.000 millones de dólares en los casi 60 años, Tatiana. A educación, a salud, a todo lo que significa la nación, porque justo por allí comenzaba el canciller Bruno Rodríguez su intervención. Jorge, gracias, muy buenas noches. Buenas noches a ti también. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ángel Guerra. Él es periodista, es cubano, es articulista de la Jornada en México. Precisamente nos acompaña desde la capital, desde el DF. Hola Ángel, qué placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Tatiana, un gusto hablar contigo y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Como sé que viste atentamente y escuchaste atentamente el discurso de Bruno Rodríguez, que todo realmente de lo que dijo es importante y tiene profundidad con respecto a lo que significa la relación de Estados Unidos con América Latina y con el mundo. Primero quiero preguntarte, ¿con qué parte de ese discurso te quedas? Pues con la que señala todas las razones por las que Estados Unidos no tiene moral para hablar de derechos humanos. Desde el uso del arma nuclear contra poblaciones indefensas, las guerras que ha llevado a cabo en los últimos años que han costado cientos de miles de vidas, las intervenciones y golpes de Estado en América Latina, su propia población, porque Bruno dio una serie de datos sobre la población de Estados Unidos que cualquiera pudiera pensar que son los de un país subdesarrollado, 50 millones de pobres, 52 millones de personas que duermen en la calle, una diferencia salarial enorme entre hombres y mujeres, las cárceles llenas de afroestadounidenses, el asesinato de cientos de afroestadounidenses por la policía, la pobreza y además de eso el rasurar los registros electorales para que no puedan votar los negros, como va a ocurrir en la Florida ahora en noviembre, que han excluido a varios miles de ciudadanos de origen afroestadounidense de las listas. Es decir, todo lo que ellos acusan a los demás, ellos son los campeones en hacerlo. Y bueno, lo de Guantánamo, que es un escándalo, porque ahí hay un grupo de personas que están en un limbo legal desde hace casi 15 años y no hay una definición sobre eso. La única definición es que van a mantener la cárcel indefinidamente. Ese es parte justamente de lo que había detrás de fondo de la intervención del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y si le preguntamos a muchos otros, seguramente también se quedarán con parte de ese discurso como el centro justo de la discusión que hay actualmente en el mundo. Ahora, en el términos geopolíticos, saliéndonos del discurso y del bloqueo,
¿Esto qué significa? Porque fíjate, 189 naciones votan en contra del bloqueo a favor de la resolución de Cuba para que Estados Unidos acabe con ese inhumano bloqueo. Pero posteriormente dice la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, así nos quedemos aislados, nosotros estamos del lado correcto de la historia. Así que en este momento, cuando vemos este nivel de cargas, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Cuál será entonces el lado correcto de la historia para que Estados Unidos acabe con el bloqueo hacia Cuba? Bueno, el lado correcto de la historia para ellos es uno solo. Es un lado donde ellos son los que mandan y los demás son los que obedecen. Esa es una de las razones por las que mantienen el bloqueo, porque Cuba se ha negado a obedecerlos. O sea, pues durante muchos años, desde la intervención militar de Estados Unidos en 1898, ellos se acostumbraron a tomar las decisiones en Cuba. Pero el 1 de enero del 59, cuando triunfó la revolución, se encontraron con que ya no podían tomar las decisiones. Y para volver a tomar las decisiones, han hecho cuanto crimen de guerra, cuanto acto terrorista, cuanto acto violento, han violado todas las normas del derecho internacional para agredir a Cuba, para ponerla de rodillas. Ya lo decía el subsecretario Mallory cuando elaboró ese memorando de triste recordación donde se proponía el bloqueo, que la cuestión era rendir por hambre al pueblo de Cuba, porque como apoyaba a Castro y como que no había una oposición política organizada en Cuba, la única forma era bajar los salarios, hacer pasar hambre al pueblo para que se sublevara. Pero el bloqueo, mira cuántos años lleva, va a cumplir casi 60, casi tantos como la revolución cumple el 1 de enero, y no han logrado nada con eso. ¿Cómo no lo han logrado en Venezuela? ¿Cómo no lo han logrado en Nicaragua? ¿Cómo no lo han logrado con las presiones contra Bolivia? Que se olviden, esa señora estaba histérica ayer en Naciones Unidas y esta mañana, porque además amenazando, además lo sabemos, han estado tratando de comprar votos. Imagínate con la situación económica internacional que hay, paisitos pequeños que dependen tanto de la ayuda internacional, que le pongan un cheque o que le amenacen con quitarle la ayuda. Pero ya esto de Cuba se ha convertido, esta votación en Naciones Unidas todos los años, se ha convertido en la medida de la dignidad del mundo. Y ellos se quedan con el voto de ellos y el de Israel. En la medida de la necesidad del multilateralismo, del derecho de la autodeterminación, de entender que la Carta de Naciones Unidas se debe respetar. Lo que pasa es que ese es el mensaje, pero no se aplica. Pero bueno, quiero primero escucharte con respecto a eso, ese mensaje que se envía por parte de todas estas naciones 189 hacia los Estados Unidos, para luego preguntarte acerca de las enmiendas, porque es un asunto muy interesante también para analizar. Los países, la mayor parte de los países del mundo están hartos de que Estados Unidos pretenda gobernar el mundo. Además, la mayor parte de las cancillerías, de los analistas, de los gobiernos, se van dando cuenta que este Estados Unidos no es el mismo de antes. Se da cuenta que hay una potencia como China, que ya en algunos aspectos es la primera potencia económica mundial. Depende cómo se valore, pero hay una forma de valoración de una economía mundial que le otorga a China ya en este momento la condición de primera economía mundial. Y que hay que contar con otros factores como son Rusia, Irán, India, como es la propia Unión Europea, como es una serie de países de América Latina que desafían el dictado y que
reafirman su voluntad de soberanía política, su voluntad de libertad, su voluntad de dignidad y por lo tanto, como tú decías, esto es un mundo multipolar. Ya ellos pueden gritar, pueden jalarse los pelos, pero es un mundo multipolar. Es un mundo donde no rige un solo hegemón y es un mundo donde hay que cumplir con las normas del derecho internacional. El problema es que Estados Unidos... pero es que ese es el punto. Eso es lo que la gente quiso decir, lo que los gobiernos y quienes tomaron esa decisión a través de las 189 digamos, posturas de estos gobiernos. Pero lo otro es que el gobierno de los Estados Unidos lo haga, o los gobiernos me refiero. Bueno, ese es el grave problema. Ellos ya les molesta la Carta de la ONU. Digo, siempre les ha molestado, pero ahora les molesta más que nunca. Les molesta la ONU. Se fueron del Consejo de Derechos Humanos hace poco. Se fueron de la UNESCO. No han firmado la mayor parte de las convenciones de derechos humanos. Fíjate tú qué clase de contradicción. Resulta que ellos son los campeones de los derechos humanos y no han firmado siquiera la Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y los Niños. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede presumir de ser el número uno en derechos humanos y ni siquiera firmar la Declaración del Derecho de las Niñas y los Niños? El derecho a la vida, el derecho a la alimentación. Estados Unidos se opone a que la alimentación sea un derecho, a que la vivienda sea un derecho, a que el trabajo sea un derecho. Entonces, así, de esa forma, pues cada vez se aislarán más. Bueno, no hay mejor expresión que la que tú citaste de Nikki Haley. Estamos solos. Sí, pues está bien que ellos mismos se lo han ganado, han trabajado durísimo y realmente se lo han ganado con el sudor de su frente, estar solo. Bueno, en eso, Ángel, realmente sí, Nikki Haley, que entre otras cosas está de salida, dijo la verdad. Déjame preguntarte acerca de las enmiendas, 8 en total, en donde el gobierno de los Estados Unidos estaba tratando de crear una matriz distinta a la de votaciones de años anteriores para bloquear precisamente esta resolución, pero le sale mal. Sin embargo, hay algo que quiero preguntarte. Entre 56 y 60 naciones votaban por la abstención en cada una de las 8 enmiendas que se iban votando una a una. ¿Cómo entender esas abstenciones? Bueno, eso fue lo que consiguieron ellos con el soborno, con el chantaje. O sea, está bien, vota a favor de Cuba en la resolución sobre el bloqueo, pero en esta abstente, porque ni siquiera lograron que votaran junto a ellos, que votaran en apoyo a las enmiendas, ni siquiera eso. Mira, yo creo que si en años anteriores le metíamos un jonrón, hoy le metimos 9. 9 jonrones le metimos hoy. Esa cantidad de países que se abstuvieron, yo no le doy mayor significación, considerando todo lo que hemos venido hablando aquí en el curso de tu programa. Yo pienso que al contrario, porque acuérdate que se acordó un método de votación, 2/3 partes. Ellos no fueron capaces de conseguir las 2/3 partes en ningún caso, pero además, si hubiera sido por mayoría simple como quería Nikki Haley, también le hubiéramos metido los 8 jonrones adicionales, porque también hubieran perdido todas las enmiendas que presentaron. Ellos han quedado totalmente ridiculizados. Es un papelón lo que han hecho, realmente. Ángel, gracias. Sí, dime. Se siente uno apenado si no es que fuera Estados Unidos, realmente. Muchas gracias, Ángel, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana.
Hasta luego. Hasta luego y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos vamos a ir hasta El Salvador. Es noticia esta nación centroamericana. De la capital de este país, San Salvador, salieron 2 caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. Una partió el domingo, la otra ayer, la víspera. Y nos preguntamos, ¿cuál es la situación social de esta nación de El Salvador? ¿Por qué estas personas se calculan, según ONGs, que 1.200 han emprendido este largo viaje para tratar de llegar a los Estados Unidos? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia, El Salvador, una segunda caravana salida de la capital de esta nación, a pesar de las amenazas y peligros que implica este recorrido. Con esta ya son 4 los contingentes que se enfilan hacia los Estados Unidos. Desde la Plaza Divino Salvador del Mundo, 500 salvadoreños iniciaron la víspera una caminata con la ilusión de construir un futuro mejor en territorio norteamericano. La pobreza lo hace mirar a uno y dejar su propio país, ¿verdad? Aunque a veces en otros países creen que uno va a usurparle su lugar, pero simplemente vamos buscando algo mejor para nuestros hijos. Y ese es el motivo que nos hace caminar. Este nuevo grupo de migrantes ya está en territorio guatemalteco. Caminan a buen paso para unirse a la caravana que partió el pasado domingo también desde la capital salvadoreña y que se encuentran en la capital de Tecún-Umán, fronteriza entre Guatemala y México. A la fecha, allí ya se han presentado 700 salvadoreños con documentos en regla. Así, ya son 1.200 salvadoreños que se suman a 2 caravanas que salieron desde San Pedro Sula, en Honduras, sin importar los peligros que enfrentan, entre ellos el acoso de las autoridades fronterizas y amenazas del gobierno de Estados Unidos para que desistan de su objetivo. Este jueves, Donald Trump arremetió de nuevo contra los caminantes. Estas caravanas migrantes surgen al tiempo que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, realiza una visita oficial a China con el propósito de establecer alianzas en materia de infraestructura y desarrollo social. Esta búsqueda de socios globales contrasta con el bloqueo que mantiene la derecha internacional e interna a través del tradicional partido Arena contra el Ejecutivo. El gobierno argumenta que pese a los obstáculos, la pobreza absoluta pasó de 12.40 a 6.20%, gracias a programas sociales implementados en los 2 gobiernos del FMLN. Ahí están los hechos, 2 caravanas que avanzan con el contexto. Más información desde San Salvador con nuestro corresponsal Ernesto Ábalos. Hola Ernesto, muy buenas noches. ¿Cuál es la apreciación de las autoridades con respecto a las cifras de los migrantes que salen desde la capital? ¿Cuál es el panorama que ofrecen las autoridades a esta hora? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, autoridades de migración junto al Instituto Salvadoreño de la Mujer, organizaciones vinculadas a los niños y a la migración ofrecieron este día una rueda de prensa para hacer un balance general del flujo migratorio que se vivió el día de ayer miércoles, cuando se realizó esto que se ha conocido como la segunda caravana de migrantes salvadoreños hacia los Estados Unidos. Hay 2 fronteras que fueron utilizadas por estas personas que decidieron hacer este peligroso viaje al país del norte. Una fue la frontera de San Cristóbal, donde se registró un poco más de 1.900 personas que cruzaron esta frontera, pero no todas están vinculadas a la caravana. Se estima que unas 728 estaban identificadas que iban en la caravana, de los cuales unos 28 eran niños. La otra frontera que fue utilizada y donde se registró un número mayor fue la de la Echadura, donde sí pasaron durante el día de ayer o hicieron sus trámites migratorios alrededor de 2.400 personas.
De ellas se identificaron a 1.029 que estaban identificados con la caravana, y en este grupo se pudieron registrar 30 niños que iban en algunos casos con sus padres y en otros con sus madres. Evidentemente hubo gente que no pudo pasar la frontera y ellos fueron retornados a sus viviendas por transporte que lo dio estas organizaciones de migración para hacerles un poco más suave su retorno a casa. Hay una diferencia con las caravanas que han surgido del hermano pueblo de Honduras. Una es que el número de habitantes hondureños que están migrando hacia los Estados Unidos supera por mucho al salvadoreño. Ellos advierten que la violencia, las pandillas y las pocas oportunidades laborales los han obligado a irse para los Estados Unidos, pero también las políticas del gobierno hondureño han quizás empujado a estas personas para que tomen esta decisión. Aunque aquí las personas que están migrando afirman tener casi los mismos problemas, el gobierno salvadoreño ha impulsado programas sociales incluso para retornados, pero también para personas que decidan no viajar hacia los Estados Unidos si encuentran aquí oportunidades de empleo. Algunas veces en la Asamblea Legislativa los partidos de oposición se oponen a aprobar préstamos para que estos programas sociales puedan impactar en el mayor número de personas. Así es como se ha desarrollado esta segunda caravana de salvadoreños hacia los Estados Unidos, y estas son las oportunidades que están ofreciendo las autoridades para las personas que no puedan cumplir con su viaje o que quieran buscar aquí en el país oportunidades de empleo. Este es mi reporte de regreso con ustedes. Gracias, colega, por entregarnos esta información que nos ayuda a entender lo que significa este fenómeno social. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Damián Alegría, él es diputado del FMLN, también con nosotros desde San Salvador. Hola, Damián, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a todo el público para hablar un poco sobre este tema. Muchísimas gracias. Decíamos a nuestra audiencia que se trata de un fenómeno social. ¿Cuáles son las características, particularmente desde El Salvador, para que esas dos caravanas salieran desde justamente la capital? Bueno, yo te quisiera decir que en esto no hay que ignorar factores de largo plazo que han estado incidiendo en la situación de nuestro país. Para nadie es un secreto de que durante los 60 años que tuvimos una dictadura militar, la pobreza creció y posteriormente cuando tuvimos al Partido Arena gobernando durante 4 periodos, 20 años, incluso la cifra de migración fue superior a la que hubo en tiempos de guerra. Todos estos elementos son reflejo de una situación económica y social generada por la dictadura militar en aquel momento y más atrás respaldada por el imperialismo norteamericano y más recientemente por todas las condiciones que se intensificaron en términos de pobreza y de violencia en los años de Arena. Desde el 2009 al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional le ha tocado tratar de resolver toda esta problemática, pero no se logra en corto plazo. El gobierno ha desarrollado una cantidad de programas sociales que han reducido la pobreza, han reducido las desigualdades, han ayudado a recuperar el agro salvadoreño, han mejorado las condiciones en general, pero seguimos teniendo problemas que posiblemente sean factores para que estas caravanas surjan desde nuestro país. Las instituciones del Estado, conscientes de que la inmigración es un derecho humano, no se han opuesto, sino que se han puesto en condiciones de tratar de alertar a la población, especialmente para que no ponga en riesgo la vida de los niños y niñas que van en esa caravana. Y también tenemos desde el 2011-2012 una ley de protección a los migrantes y sus familias, y tenemos toda una cantidad de oficinas consulares en la ruta que normalmente se sigue hasta Estados Unidos, desde las cuales también monitoreamos la situación de todos los migrantes, incluso antes de que surgieran estas caravanas, porque
La migración, como te dije antes, es un fenómeno histórico que nosotros estamos tratando de reducir. Es importante decir que hasta la embajadora norteamericana ha reconocido que El Salvador es el país que más ha hecho por reducir la emigración hacia Estados Unidos. Nosotros estamos tratando de crear condiciones de seguridad, pero también de empleo, de ingresos para las familias. Pero todo esto, como dije antes, es insuficiente, especialmente frente a una guerra económica y fiscal que mantiene la derecha, que le reduce sensiblemente los ingresos al Estado para que el Estado no pueda invertir en la población para cambiar Damián, muchas de hay estas dos condiciones. hechos que has planteado y sobre el que quiero profundizar contigo. Uno es Estados Unidos. Históricamente lo hemos visto, El Salvador no es la excepción, en América Latina, en toda la región, interviniendo desde distintas perspectivas, en la dictadura militar, posteriormente con los gobiernos de Arena. Actualmente el gobierno de Salvador Sánchez Serén tiene una tensa relación con el gobierno de los Estados Unidos, en particular por la situación de los migrantes. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos amenaza de manera permanente de expulsar a los salvadoreños que tienen una cláusula particular de permanencia en el país. En este momento podríamos decir que hay de nuevo incidencia del gobierno a través de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Sí, hay una incidencia permanente tratando de descalificar todo lo que se hace en el gobierno, pero incluso en medio de esa situación, como dije antes, el gobierno de Estados Unidos y la embajadora reconocen que El Salvador es el que más ha hecho por reducir la migración. Pero el tema de la injerencia de los Estados Unidos en nuestra vida es un tema de larga data. Las dictaduras militares surgieron principalmente porque tenían el respaldo de los Estados Unidos. Y estas dictaduras no eran más que el garrote que utilizaba la oligarquía y el imperio para mantener al pueblo sumiso en una situación de pobreza y de carencias bastante grande. Así que este es un problema que no se ha resuelto del todo, a pesar de toda la inversión social que hace el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que busca también ampliar las oportunidades para crecimiento económico del país. En ese marco puedo decir que la reciente apertura de relaciones económicas y diplomáticas con China continental fue otro tema también de fricción con el gobierno norteamericano, porque es increíble que el gobierno de Estados Unidos tiene relaciones con China, pero nos quiere prohibir a nosotros abrir relaciones diplomáticas y comerciales con China. Pese a eso, el gobierno de El Salvador, que tiene ahora mucho más independencia y soberanía que todos los gobiernos del pasado, establece que es su derecho soberano abrir relaciones con cualquier país, especialmente si esto va a significar a futuro un beneficio y un crecimiento económico para la población salvadoreña. De hecho, le hemos contado a nuestra audiencia que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, se encuentra en una visita oficial a China para realizar distintas actividades y fortalecer lazos bilaterales en términos de infraestructura y de desarrollo social. A nivel interno me queda algo importante por preguntarte, quiero que nos ayudes a avisorar ese panorama, porque es en términos políticos y también actuales, políticos, electorales de cara a las elecciones presidenciales próximas, y en medio de eso la relación que existe entre la izquierda, el FMLN, otros partidos de izquierda, y Arena, que busca por todos los medios de hacerse de nuevo con el poder. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, quiero decirte que en ese marco electoral el FMLN es prácticamente la única opción de izquierda que hay, porque los otros tres partidos, Arena es un partido de derecha, Gana es un partido que salió de Arena y es un partido que mantiene su visión doctrinaria de ser un partido de derecha, a pesar de que tiene un candidato ahora que dice que es de izquierda, pero él dijo en el pasado, jamás voy a ingresar a un partido de derecha como Arena o Gana, pero lo hemos visto cambiar su discurso y que no le importó lo que había dicho antes, se metió al partido Gana, y el otro partido, Vamos, es un partido reciente, pero que su composición y su doctrina también es de derecha. Así que el FMLN es el único partido de izquierda que ingresa a esta competencia electoral, en la cual, por supuesto, estamos haciendo un gran esfuerzo en el territorio y a nivel de los medios electrónicos para, de nuevo, demostrarle a todo el pueblo salvadoreño que así como hemos gobernado invirtiendo más de la mitad del presupuesto
anual en cuestiones de interés social para la población, educación, salud, apoyo a la microempresa, etcétera, etcétera. Así lo seguiremos haciendo para seguir creciendo económicamente, pero sobre todo seguir forjando un país con más desarrollo humano, con más desarrollo Damián, pero que no se haga salud. extraño que Arena, que la derecha del país, haga un uso político de esta caravana migrante. Por supuesto, Arena y muchos otros de los que están en la competencia electoral ahora están diciendo que es resultado de que el gobierno de El Salvador no ha hecho nada. Y eso no es una afirmación contundente porque fácilmente se puede demostrar toda la inversión social que hemos hecho a través de los programas sociales, la inversión enorme en educación. Este año, por ejemplo, estamos planteando para educación casi $1,000 millones, inversión en educación. Es la más alta inversión en educación en toda la historia. Pero además, en salud tenemos una inversión de las más grandes también si juntamos todas las instituciones que reciben apoyo para salud y de la misma manera para apoyo productivo para la población y en seguridad, sobre todo en prevención para que la juventud tenga un camino de desarrollo que la aleje de la violencia y de las pandillas. Muchas gracias, Damián, por ese análisis, por ayudarnos a entender lo que hay detrás de esta caravana migrante. Muy buenas noches. Muchas buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de esa noticia. Al volver, seguimos revisando otro hecho que ha sido noticia durante esta jornada en nuestra región, en América Latina. Es noticia argentina. Se cumplen 15 meses de la desaparición del activista social Santiago Maldonado. Su familia denuncia que el caso judicial está plagado de irregularidades. Aunque la gran prensa interna intenta olvidar, diversos sectores se resisten y exigen justicia. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En noticia argentina, a 15 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la proyección número 100 del documental El Camino de Santiago recuerda que el país busca verdad y justicia. Este es un caso que se suma a la larga lista de desaparición forzada desde la dictadura. Aquí tenemos los detalles. La Universidad Pública de Lanús en Buenos Aires fue el escenario donde la víspera se llevó a cabo la proyección número 100 del documental El Camino de Santiago, visto ya por más de 40.000 espectadores. El documental plantea la hipótesis de que Santiago Maldonado murió como consecuencia de la represión de la Gendarmería durante un operativo ilegal en la provincia de Chubut. El guión bajo la pluma de Florencia Kirchner y Omar Quiroga hacen un fuerte cuestionamiento a la investigación que se llevó a cabo para supuestamente esclarecer los hechos. Maldonado era un activista de 28 años que participaba junto a la comunidad mapuche de Pulov en una protesta de reclamo de sus tierras ancestrales adquiridas por el empresario italiano Luciano Benetton. El 1 de agosto de 2017, la Gendarmería Nacional ingresó de manera violenta para reprimir la protesta en la localidad de Cusamen, provincia de Chubut. Esa fue la última vez que se vio a Santiago Maldonado con vida. 78 días después, su cadáver fue hallado en el río Chubut, cerca del punto en el que se denunció su desaparición, una zona donde ya se había realizado previamente otro rastrillaje. Este hecho dio lugar a la hipótesis de que el cuerpo pudo haber sido colocado allí mucho después de su muerte. Por la desaparición de Maldonado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció al presidente Mauricio Macri, al jefe de gabinete de ministros Marcos Peña y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Entre los delitos señalados por la sociedad civil están desaparición forzada de personas en concurso con encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La familia de Maldonado ha hecho reiteradas denuncias sobre el lento proceso judicial. Afirman que hubo irregularidades en la autopsia y cuestionan al juez federal a cargo, Gustavo Geral, por no citar a testigos claves de la comunidad mapuche, a funcionarios de Gendarmería y al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, quien dirigió la operación de represión.
También señalan al fiscal del caso por desvío de la investigación al tratar de cambiar la carátula judicial de desaparición forzada a muerte dudosa. A 15 meses de su desaparición se mantienen las mismas preguntas sin respuesta, entre ellas el papel que ha jugado el alto gobierno en el silencio judicial. Vamos a conocer cómo finalizó la jornada después de las actividades del día. Le preguntamos de esto a Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Hola Edgardo, muy buenas noches. Cuéntanos hoy cómo se vivió esta jornada cuando se presentaba el documental que, bueno, le da la vuelta a la Argentina y precisamente plantea eso, tantas preguntas sin respuesta. Sí, Tatiana, te saludamos a la audiencia de Telesur. Bueno, como bien decían en la Universidad de la Ciudad de La Plata, la Universidad de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Ciudad de La Plata, se hizo la proyección número 100 de un anfiteatro para 500 personas, estuvo desbordado, casi 800 personas sentadas en el piso asistieron para poder ver este documental que está marcando un fenómeno más allá de los intentos por parte de los medios hegemónicos y del gobierno Mauricio Macri de desviar, ¿no? La causa, aún hoy, después de 15 meses, sigue siendo desaparición forzada de personas más muerte, es decir, que se está investigando los motivos de esa desaparición forzada, los motivos de la muerte, y hay muchas dudas y muchas preguntas por hacer. En particular se está trabajando por estos días en el documento nacional de identidad, que prácticamente, según la hipótesis de que estuvo ahí bajo el agua, pero el documento estaba prácticamente intacto, sin humedad, es decir, marcando justamente algunas dudas y algunas sospechas que tiene todavía la familia de Santiago Maldonado, pero también la justicia. Lo que hay que remarcar que es este fenómeno de este documental de Tristan Bauer, que no fue presentado en las salas comerciales, está siendo visto en universidades, en sindicatos, en escuelas, en algunos casos, y también en algunos centros culturales. De esa perspectiva ha desbordado todas las expectativas, más de 40.000 asistentes, como escuchábamos recién, que está marcando justamente el interés y el acompañamiento que hay por esta historia de Santiago Maldonado, por la lucha del pueblo mapuche, por lo que significa esta verdad que se está tratando de ocultar por parte del gobierno de Mauricio Macri, que de alguna forma, más allá de esa estructura mediática de la propia justicia aliada al gobierno de Mauricio Macri, se ve y se visibiliza en este interés que va manteniéndose en lo que significa este acompañamiento que hay por parte del pueblo argentino al documental, que realmente deja las preguntas abiertas, deja las dudas con relación a por qué fue secuestrado, desaparecido y muerto Santiago Maldonado, y de esa perspectiva tiene un camino todavía por transitar en la justicia, como también el documental que va a cruzar las fronteras, va a ir al Festival de La Habana, va a ser una de las películas que va a participar y va a concursar en el Festival de La Habana, y también hay otros festivales que ya ha sido invitado para que esté, por ejemplo, en Europa. Así que de esa perspectiva hay mucho todavía camino por transitar por lo que es la verdad, en favor de la lucha que tiene la familia Santiago Maldonado, los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales, justamente en favor de la verdad, la memoria y en este caso la justicia de este joven artesano de 28 años que estuvo participando justamente de esa represión salvaje de efectivos de seguridad ahí en la comunidad de Puyén, en la provincia de Chubut, aquí en la Patagonia Argentina. Gracias, Edgardo. Informaciones que sumaremos de inmediato para el análisis. Muy buenas noches. Nos has hecho un balance, buenas noches, Tatiana, bueno, muy doloroso para la familia, sin duda, a los 15 meses de la desaparición y posteriormente la aparición con estos rastros de tantas dudas, el cuerpo de Santiago Maldonado. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sebastián Premisi, él es periodista de la agencia Cadena del Sur, de Página 12, autor del libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Nos acompaña desde Buenos Aires. Sebastián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Muchísimas gracias. Sebastián, hay una hipótesis generalizada desde la sociedad civil que lo que sucedió con Santiago Maldonado es un crimen de Estado. Es la hipótesis que también planteas y cómo entenderla cuando el gobierno de Macri y de sus altas autoridades dicen que en esto nada tenían que ver. Bueno, básicamente porque existió una planificación por parte del gobierno nacional, por parte del Estado, para reprimir a una comunidad mapuche concreta, la Pulov en resistencia Cusamen. Desde que asumió Mauricio Macri, allá por diciembre de 2015, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, empezó a reunirse con empresarios de la Patagonia que le pedían mano dura contra los mapuches al gobierno. Y la ministra respondió con
el avance represivo hacia determinadas comunidades de pueblos originarios. Hubo una planificación para avanzar concretamente contra esta comunidad y concretada, ejecutada esa represión donde a Santiago Maldonado lo persiguieron disparándoles no solamente las escopetas antitumulto, sino también en el libro pude determinar disparos de armas letales que por más que no le hayan pegado, ese fue el contexto en el que se da su desaparición y muerte, y luego una planificación para encubrir. El expediente judicial lo que demuestra es cómo el gobierno nacional, cómo el gobierno de Mauricio Macri plantó pistas falsas dentro del expediente para poder, de alguna manera, lavarle la cara a la Gendarmería y a la propia planificación, a la propia decisión del Estado Nacional de reprimir a esa comunidad. Por todas esas líneas de planificación se habla de crimen de Estado. Sebastián, ¿y por qué contra Santiago Maldonado? Específicamente, ¿qué representa Santiago Maldonado? ¿Por qué justo hacer todas estas cosas en contra de una figura, en contra de una persona? Habían otros activistas en esa movilización. Mira, lo primero que hay que decir es que lo que iba a buscar el gobierno era la foto de un mapuche apresado. Vos pensás que Macri lo que está haciendo es lo mismo que se hizo en Chile al considerar a los mapuches terroristas. Querían una foto de un mapuche preso y considerado por ellos terrorista. Estaba Santiago Maldonado como un activista solidario con ideas anarquistas y estaba dentro del territorio. No creo que hayan ido en contra de Santiago Maldonado concretamente, sino que él era un actor partícipe y activo y consciente de esa lucha y estuvo en ese lugar en el momento de la represión. Lo que sí luego hubo un ensañamiento por parte del gobierno nacional para querer vincularlo a Santiago Maldonado con una agrupación guerrillera inexistente. A Santiago Maldonado y a la familia, el gobierno de Mauricio Macri lo ninguneó. Yo digo que lo desaparece una vez ya desaparecido, porque el gobierno quiso instalar la idea de que nunca había estado dentro del territorio y que en realidad se había escapado o a Chile o a Uruguay y que tenía vínculos con organizaciones mapuches terroristas, lo cual era totalmente falso. El gobierno de Mauricio Macri tejió un enemigo interno, construyó un enemigo interno para poder abrir una puerta represiva hacia toda la sociedad. Eligió a los pueblos originarios y ahí estaba Santiago Maldonado poniendo su lucha, su cuerpo para una causa en la que creía, la de los pueblos originarios y sobre todo la liberación del líder lonco, que se le dice, de esa comunidad, Facundo Jones Wala, que fue hace muy poco extraditado. Sebastián, brevemente, estamos lamentablemente a punto de despedir esta emisión de Es Noticia de Telesur. ¿Hay alguna expectativa real de justicia, por lo menos en este gobierno, después de todo lo que nos has dicho, de las denuncias permanentes de la familia, de la sociedad civil con respecto a los obstáculos en términos de investigación y la obstrucción a la justicia? Mira, no creo que haya posibilidad de justicia con este gobierno que se ha encargado de sembrar pistas falsas dentro del expediente, pero yo siempre digo que las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo nos enseñan a los argentinos a que la justicia se construye con el tiempo, con lo cual si no hay justicia ahora lo habrá en su momento. Este gobierno es cómplice de la ejecución de la represión y cómplice del encubrimiento, por lo tanto ha estado presionando y presiona al actual juez de la causa, por eso creo que tampoco avanza. También el primer juez de la causa fue cómplice en el encubrimiento. Por lo tanto, yo diría que habría que esperar a que cambie el gobierno para que haya alguna posibilidad de justicia. Muchas gracias, Sebastián. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se dio más allá de las fronteras de América Latina. Importante dejárselo a través de esas imágenes. Hasta mañana. Sigan con nosotros.